honor, pero también la traición, la lujuria, la guerra y, en definitiva, todos aquellos juicios sumarios que iniciaba la Iglesia y terminaban en hogueras masivas. In Nomine Dei, en definitiva, nos habla de la aparición de las primeras herejías, como te decía antes, que preocuparon a la omnipotente y la omnipresente Iglesia de Roma, y también del nacimiento de la Inquisición como un brazo jurídico, digamos, capaz de investigar, de ahí viene su nombre, Inquisición, inquisitio, investigación, es el significado de la palabra latina, inquisitio. Bueno, pues la Inquisición tenía la capacidad de inculpar, de condenar y de quemar a un hereje, a un sospechoso de herejía. Pero, en definitiva, In Nomine Dei es una crítica, realmente es una crítica, una humilde crítica, importante, es decir, el adjetivo, una humilde crítica, pero en definitiva una crítica a lo que hizo y representó el lado más oscuro de la Iglesia Católica. Es decir, no todo lo que hizo fue lamentable y oscuro, pero sí sus pecadillos, ¿no? Los pequeños pecados de la Iglesia, pequeños entre comillas, hoy están tenidos por grandes pecados, ¿no? La simonía, el nicolaísmo. Pero también hubo grandes errores, realmente contundentes, errores como la creación de la Inquisición o la impulsión y la justificación de las cruzadas, como por ejemplo la cruzada contra los cátaros, conocida como cruzada albigense, o en definitiva la aniquilación de todo brote de herejía, fuera real o no fuera real. Porque... Clar, la més mínima sospita de que estaves en contra d'ells te podia costar la vida. Es que esa sospecha no quitaba que podía haber intereses políticos y económicos de fondo. Entonces no había una justificación para ello. Y eso es de lo que trata realmente la novela. La novela, como bien dices, Noemí, habla de aventuras, habla de intriga, de misterio, pero también de toda una parte, aunque sea novelada, toda una parte histórica, real, de lo que se hizo in nomine Dei, en nombre de Dios. Todo lo que hacía la Iglesia, verdaderamente con fines económicos, políticos, idealistas, pero supuestamente era en nombre de Dios i no era en nombre de Dios, era en nombre de los intereses propios i particulars de la Iglesia. Una història que malauradament s'haurà repetit tantes vegades, no?, durant la història, de vegades amb pretest religiós i de vegades amb altres motius, si és que ara In Nomine Dei ho he associat a En Nombre del Padre, no?, que també hi ha aquestes pel·lícules que tenen, doncs això, rerefons també un poc en el mateix estil, però del segle XX. Es curiós, ¿eh? Sí, es que la temática de todo lo que hace... Cristiano, protestante y ya la cosa ya... Claro. Es que efectivamente, es lo que decíamos al principio, hay un aspecto de absoluta actualidad en novelas como In Nomine Dei o tantas otras que es innegable. Esa actualidad está ahí porque todavía hoy día se sigue engañando con trasfondos, con pretextos religiosos, se sigue engañando al pueblo y se le sigue haciendo partícipe sin que lo sepa de intereses políticos y económicos, y eso lo vemos en otras religiones, no solamente la cristiana, por no apuntar, porque hoy es peligroso apuntar otras religiones, pero se ve hoy día y está dando lugar pues a auténticas catástrofes sociales y levantamientos de masas. Bé, hem de dir també que l'humà ho ha fet durant tota la història, ha utilitzat ara la religió, però podria utilitzar qualsevol altre pretext, no? Sempre per posar els interessos d'unes persones sobre unes altres. Això són fets que provoquen també moltes novel·les, no?, i moltes històries apassionants. I ara que comentaves això de l'actualitat, és que parlant un poquet abans amb en Juan Antonio, comentàvem aquí una notícia que havia sortit fa un parell de dies, que a més un parell ja mos entenem, que la varen comentar aquí al Tassi i Mitja, que fins i tot quan sorgeix algun tipus d'indici que podria parlar sobre la vida de Jesús o no, perquè clar, no sabem si està molt comprovat, això genera rius de tinta. Pues efectivamente, y ríos y mares. Sí. Y ríos y mares. Estoy hablando de una noticia que comentábamos. Fue en estos días, ¿no? Cuando todos los medios de comunicación del mundo pues informaban sobre un papiro copto del siglo IV que, bueno, pues hacía referencia a una supuesta esposa de Jesús. Esa noticia salía a la palestra y se reflejaba pues en todos los medios de comunicación, televisión, prensa, radio. Bueno, aquel papiro no demostraba que efectivamente Jesús estuviera casado, pero tampoco lo desmiente. Algo de lo que sí se ha encargado la Iglesia históricamente, de confirmar categóricamente que Jesús nunca estuvo casado, ¿no? Bueno, sin embargo, no hay ningún escrito que confirme que no estuviera casado. Es decir, este papiro del que estamos hablando, de unos 16 centímetros de largo,
podría contribuir a desmentir los 16 siglos que lleva la Iglesia cristiana negando que Jesús estuviera casado, ya que se cree que fue desde el concilio de Nicea en el siglo IV cuando la Iglesia de Roma decidía suprimir a María Magdalena de los escritos, digamos, ortodoxos, oficiales, relegándose la aparición de la Magdalena a aquellos escritos que la Iglesia calificaría en lo sucesivo de apócrifos, ¿no? Que eran los escritos, digamos, extraoficiales, los no reconocidos por la Iglesia. Bueno, pues volviendo otra vez al pergamino del que tanto se ha hablado estos días, bueno, ese fragmento de pergamino fue examinado por vez primera, por lo visto, en el año 1980, pero ahora ha sido presentado en estos días en Roma, en un congreso internacional de estudios coptos, y por lo visto, pues contiene las palabras Jesús le dijo, mi esposa, etcétera, etcétera. Y luego dice en otro fragmento, y ella será mi discípula. Bueno, no sabemos realmente si ese escrito hace referencia a Jesús, no sabemos si el... Clar, és que és molt difícil afirmar determinades coses, no? Claro, perquè era del segle IV. Claro, del siglo IV, pero en ningún momento en ese fragmento de pergamino aparece la palabra Jesús. Se cree que formaba parte de un evangelio y por lo tanto, en definitiva, que habla de Jesús y que és el propio Jesús el que està hablando. Per tant, és difícil afirmar que va tenir esposa, però també és difícil desmentir-ho. Sí, hoy yo creo que de tender hacia una vertiente, hacia un lado, o tender hacia el otro, es meterse en camisa de 11 varas, porque no hay nada, no tenemos nada que justifique, que explique categóricamente y que debemos tomar como ciencia absoluta y cierta que Cristo estuviera casado o que no estuviera casado. Eso no es algo que podamos confirmar categóricamente. Importante, los evangelios son testimonios de los creyentes, no libros de historia. Es decir, nos han hecho llegar que Jesús se mantuvo puro y célibe toda su vida. Lo curioso es que el Talmud de la época de la que estamos hablando, del siglo IV, afirmaba que un hombre sin mujer no es un hombre. Y menos si se trataba de un rabí o rabino en castellano, que es el intérprete de la ley, ¿no? Que de ninguna manera podía oponerse al Talmud, por lo tanto, de ninguna manera podía oponerse a contraer matrimonio. Decir que el rabí nunca estuvo casado es decir mucho, es contradecir el Talmud. ¿Qué hacemos? ¿Contradecimos los evangelios oficiales y ortodoxos que nos han llegado o contradecimos el Talmud, ¿no? Claro que lo lógico es pensar que de haber contraído matrimonio los evangelios lo mencionarían, salvo, claro está, que hubiera verdaderos intereses de los que hablábamos antes por los que no se mencionara en esos evangelios el hecho de que estuviera Jesús casado, que podría haberse casado o no, y esa persona con la que se hubiera casado podría ser la Magdalena o no. Todo ello, retomando en definitiva, es lo que le da el carácter de actualidad a In Nomine Dei. Bueno, pues es una novela que nos habla sobre el siglo XIII, los primeros años del siglo XIII, el 1208 al 1253, si no recuerdo mal, hace años que la escribí, pero sigue estando de plena actualidad, ¿no? De rabiosa actualidad, porque no paran de salir debates y bueno, todo tipo de opiniones que nos hablan sobre eso. A més, tot tenim a la ment altres bestsellers, no?, que parlen de l'Església, perquè és inevitable, és un tema que ja sabeu que aixeca passions. Sí, perquè te pot agradar molt l'argument o gens, precisament perquè ataqui o no a l'Església, o així ho consideris, i sabem que sempre genera moltíssimes reaccions. Efectivamente. ¿Eres consciente de això? Sí, totalmente. Bueno, hasta el punto de que a la hora de escribir una novela, bueno, ¿con qué debuto? No, bueno, obviamente tienes que hacerlo, yo recomendaría, si alguien quisiera hacerlo, que lo hiciera sobre una temática que domina, una temática que le gusta. Y que le agradi. Eso está claro. Pero, claro, eso fue. Pero también es verdad que desde el momento que escribes sobre historia, sabes que estás escribiendo sobre una temática que tiene tirón editorial, ¿no? Luego otra cosa es que las editoriales confíen en ti, y eso es un tema apasionante, y todo el que me quiere escuchar lo cuento, porque es muy difícil publicar una novela, es muy difícil que una editorial deposite su confianza en un autor novel, y mucho menos si esa novela supera las 500 páginas de envergadura, como es el caso de In Nomine Dei. Sí, es una señora novela. Es una señora novela. Efectivamente. Entonces, puestos a atacar alguna temática, lo de las temáticas también es curioso, porque hay épocas en las que está de moda los niños magos, ¿no? Harry Potter, otras en las que están de moda los vampiritos adolescentes, ¿no? Como Crepúsculo y compañía. Y otras épocas en las que lo que está de moda es pues la literatura erótica, como hoy día, la famosa trilogía a la que ya le ha salido otra trilogía. Sí. Y luego hay temáticas que son intemporales, son temáticas que venden siempre.
siempre, y es la novela histórica y concretamente la novela medievalista. Es algo que siempre ha gustado, tiene todo un ejército de seguidores, yo me incluyo, que no nos perdemos lanzamientos con esta temática, con lo cual siempre estarà d'actualitat. Que al cap i a la fi és aquella fantasia que pot tenir part de realitat, i això és encara el que fa més apassionant, no? Que són coses que possiblement han passat o similars i que no han viscut per això, perquè ja fa un bon grapat de segles. In nomine Dei, doncs, aquesta novel·la que acaba de publicar Juan Antonio Rodríguez, editorial Club Universitario. Sí, la línia de narrativa. Es una editorial alicantina, distribuye para toda España, y es una editorial a la que les estoy tremendamente agradecido porque desde un principio depositaron su confianza en mi manuscrito cuando hace muchísimos meses se lo envié para que lo evaluaran. El crítico literario de la editorial lo evaluó muy positivamente. Y les estoy agradecido no solamente hacia mí, sino realmente hacia todos aquellos autores noveles que lo tienen tan difícil hoy día para lograr que una editorial deposite su confianza en ellos. Esta es una editorial fabulosa para editar un libro com In nomine Dei. Un llibre que trobareu a les llibreries habituals. Per tant, Juan Antonio, aquest camí acaba de començar, per dir-ho d'alguna manera. La novel·la ja estava escrita, ara se publica i ara és el moment de poder llegir aquesta història, que recordeu es diu In nomine Dei, escrita per Juan Antonio Rodríguez i editada per Editorial Club Universitario. Eso es. Molt bé, moltíssimes gràcies, Juan, un plaer. A ti, Noemí, un placer, ha sido mío. He superado mis nervios después de tantos años. Has vist que no passava res. No passa nada. No, això de la ràdio s'ha dut a dins i sempre acompanya. Moltes gràcies i enhorabona.